A veces la vida se quiebra, pero Dios puede restaurarlo todo. A todos nos ha pasado momentos que nos rompen por dentro. Pero la palabra nos enseña que en Cristo podemos vivir con gozo aún en medio de la prueba. No porque la vida sea fácil, sino porque Él nos fortalece. En Cristo podemos ser inquebrantables. En Cristo podemos ser inquebrantables. Está más pesada la mesa ahora, ¿cierto, Dieguito? Más grande. ¿Cómo están todos en esta mañana? ¿Bien? ¿En victoria? Amén. Bueno, el domingo pasado estuvimos celebrando y recordando la muerte y resurrección de Jesús. Quien estuvo en el servicio de Pascua el domingo pasado, tuvimos un tiempo bien especial, un tiempo bien bonito. Y el domingo anterior estábamos con nuestra serie y estuvimos hablando acerca de lo que le damos valor. ¿Quién estuvo ese domingo? Continuamos con nuestra serie y hablamos de que el valor que tú le das a algo de una u otra manera determina el cuidado que le damos a eso, ¿cierto? Nosotros cuidamos las cosas que para nosotros tienen valor, ¿cierto que sí? Entonces, lo que consideramos importante, lo valoramos. Lo que para nosotros creemos que es valioso, lo valoramos. Las cosas que no queremos perder, ¿qué hacemos? Las valoramos, ¿cierto que sí? O las mujeres cuando tienen su anillo, ¿cierto?, de compromiso, ¿qué hacen? Lo cuidan, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque lo valoran. No solamente tiene un valor monetario, y se ríen muchos porque sé que han perdido sus anillos seguramente. No solamente hay un valor monetario, pero hay un valor sentimental. Es algo que cuidamos, es algo que no dejamos por ahí. De hecho, el otro día me pasó que estaba en la casa de mis suegros, me quité el anillo para lavarme las manos, lo puse en una mesita y se me olvidó y me fui. Y llegué acá a la iglesia y cuando estaba acá en la iglesia yo no se siente raro, ¿no les pasa? Yo como que algo me falta, como que si yo me revisaba, yo pensaba en el celular, en la billetera, cuando me miro digo, mi anillo. Pero vean, como lo valoro, inmediatamente me acordé exactamente del lugar donde lo había dejado. Llamé a mi suegra, dejé mi anillo en la mesa en tal lugar, por favor guárdamelo. ¿Por qué? Porque Entonces, nosotros tenemos que empezar a valorar las cosas correctas y restarle valor a las cosas que de pronto no tienen tanto valor como nosotros pensamos. Y una de las cosas que vimos ese domingo fue que Pablo hizo un análisis, ¿recuerdan? Él hizo un análisis profundo, no un análisis emocional o en los sentimientos. Él se sentó a hacer un análisis muy profundo de lo que tiene y de lo que no tiene valor. Y Pablo hizo un recuento de las cosas que él antes pensaba que tenían valor contra lo único que realmente tiene valor en nuestra vida. Es más, él usó una palabra bien interesante y él dice, lo considero todo eso ahora basura en comparación con el gran valor que es conocer a Cristo Jesús. Y Pablo llegó a esta conclusión. Consideró esas cosas basuras porque cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando tenemos una experiencia, una relación, cuando buscamos de su presencia y nos mantenemos en la presencia de Él, nos damos cuenta que todas las demás cosas en la vida, aunque algunas son muy importantes, pierden peso y pierden valor en comparación con conocer a Cristo. Y entonces la pregunta que creo que formulé ese domingo es, ¿qué valor tiene Cristo para cada uno de nosotros? ¿Qué valor tiene Cristo para ti, para tu vida? ¿En qué orden de prioridades está Cristo? ¿Por qué? Porque lo que tú valoras va a definir muchas cosas en nuestra vida, va a definir cómo vivimos, va a definir cómo decidimos y las decisiones que tomamos, va a decidir cuáles son nuestras prioridades y va a decidir cómo caminamos con Dios a final de cuentas, qué es importante y qué no es importante. Entonces tenemos que tener muy claro de que nada en esta vida jamás se va a comparar con el valor de conocer a Cristo Jesús. Que así me acompañen en una oración y ponemos ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, y la bendición de estar acá reunidos, Señor, en tu presencia, en tu casa, en tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta
palabra que tienes hoy para cada uno de nosotros, Señor, que sea una palabra que dé fruto en abundancia en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en todas las áreas de nuestra vida. Te damos gracias por tu presencia, Señor, porque eres fiel. En este momento ponemos todas las preocupaciones y pensamientos a un lado para enfocarnos únicamente en una cosa, en tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces hoy continuamos con nuestra serie. El título de la enseñanza de hoy es Sigue adelante, sigue adelante. El capítulo 3 del libro de Filipenses empieza bien interesante porque es Pablo de una u otra manera abriéndonos su vida, abriéndonos su corazón, diciéndonos lo que él está pensando y lo que él está sintiendo. Y vemos inicialmente al principio, el versículo 1 al 11, a Pablo como el hombre evaluador, como el hombre que está evaluando y considerando su vida. Él recalculó su vida por completo y se dio cuenta que solamente una cosa tenía verdadero valor y era conocer a Cristo. Pero entonces hoy Pablo se va a presentar una vez más, no como un evaluador, pero como un atleta, como un hombre que está en movimiento, como un hombre que está progresando, como un hombre que va para adelante, como un hombre que no se detiene. Y vale la pena recordar una vez más que en este momento Pablo se encuentra en una celda encarcelado. Entonces es un poquito contradictorio que Pablo se presente como un hombre que va para adelante, como un hombre que está en movimiento, como un hombre que va progresando, que va hacia adelante, cuando está atrapado en una cárcel. Como que eso no hace mucho sentido, ¿cierto que no? Pero muchos de nosotros ponemos en contexto el avance en las cosas que los humanos y los seres humanos pensamos que es avance. Pero yo quiero que sepas que en muchas ocasiones lo que para Dios es avance no necesariamente lo es para nosotros. Y por lo contrario, lo que en muchas ocasiones tú puedes llegar a pensar que es avance, no necesariamente para Dios significa avance. Entonces tenemos que entender que Dios tiene un concepto muy distinto de lo que es progreso y lo que es avance. Y nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que un hombre como Pablo vaya a hablar de movimiento, de progreso, de avance desde una cárcel? Y muy sencilla, esa es la respuesta. Porque el progreso de Dios no depende de la posición externa. El progreso para Dios depende de una condición interna, del corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando dentro de nosotros? Nosotros pensamos que el progreso es exterior. Entonces, si estoy pudiendo avanzar en mi negocio, estoy progresando. Si estoy pudiendo comprar propiedades y pudiendo invertir, estoy progresando. Si mejoré el carro, si mi cuenta de ahorros está creciendo, estoy progresando. Y ese es el contexto y la definición que muchos de nosotros manejamos de la palabra ¿qué? Progreso. ¿Cierto que sí? Y es algo que para nosotros los inmigrantes está bien grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y muchos de nosotros llegamos a este país con la mentalidad de ¿qué? De progresar, ¿cierto que sí? Es más, uno lo dice, es que yo vine acá a Estados Unidos para echar para adelante, para progresar, para salir adelante. Entonces muchos de nosotros ponemos el progreso en contexto de lo externo, pero para Dios el progreso es una condición interna. Y entonces quizá Pablo estaba muy limitado físicamente, encadenado en una cárcel, estancado para el ojo humano, pero por dentro estaba libre. Su corazón estaba libre, espiritualmente estaba avanzando, estaba progresando. Entonces, el verdadero progreso no depende necesariamente de dónde estás hoy, pero depende en gran parte de lo que Dios está haciendo dentro de ti. Yo quiero que sepas que hay muchas ocasiones y momentos en nuestra vida donde estamos en un proceso o en un desierto o en una tormenta. Parecía que las cosas no estuvieran avanzando, pero muchas veces en esos momentos es cuando Dios más está obrando en nosotros. Es cuando Dios más está trabajando con tu corazón. Es cuando Dios más está haciendo dentro de nosotros y cuando muchas veces hay más progreso y más avance. Pero nosotros no lo vemos. Nos resistimos hacia avance y hacia progreso. Pareciera que le diéramos más valor al progreso que vemos que al progreso que Dios quiere que tú tengas aquí en tu corazón. Entonces tenemos que entender que lo que nosotros pensamos que es avance no necesariamente para Dios es progreso y avance. Entonces muchos pensamos, cuando yo salga de esto voy a avanzar. ¿Alguien más piensa así o solamente yo? Yo soy de los que dice, cuando pase esto, haré aquello. Cuando esto ocurra en mi vida, avanzaré. Cuando se den las circunstancias y cuando alcance esto, continuaré avanzando. Y empezamos a poner como limitaciones a nuestro avance. Yo soy uno de esos. Les cuento algo de mí, por ejemplo, vean esto. En este momento, no sé si les he contado,
pero estamos viviendo en la casa, Nicole y yo, de mis papás. Estuvimos unas semanas donde Lili y Andrés, ahorita estamos donde mis papás viviendo. ¿Por qué? Porque nos mudamos de casa, pero no nos dieron los tiempos, la asociación no nos aprobó a tiempo, nos tocó entregar la otra casa, nos tocó meter toda una bodega y ya bueno, finalmente la semana pasada nos entregaron nuestra casa, pero estamos avanzando poco a poco, ¿cierto, gorda? Armando la cama. Ustedes saben que yo amo armar muebles de IKEA, esa es mi pasión. Mi pasión y mi hobby es armar muebles de IKEA, así que si alguna vez tienen que armar un mueble, mentiras, no me vayan a invitar. Si me quieren dañar el día, pónganme a armar un mueble de IKEA. Vean, me salió hasta aquí ampollita por armar muebles de IKEA ya. Entonces, estamos avanzando lentamente en la casa, estamos ahí. ¿Y saben qué he pensado yo? Yo dije, bueno, apenas ya me mude a la casa nueva, entra mi rutina, tenga mi espacio, empiezo la dieta. Eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Sí? ¿Cierto que te dije? Ya tengo mi rutina, compré tenis para trotar, tengo una bicicleta estática, gracias a Dios tenemos ahora un garaje, voy a poner la bicicleta en el garaje, me voy a preparar, voy a entrar en mi rutina y cuando pase, empezaré a avanzar. ¿Saben que muchos de nosotros en nuestra vida hacemos lo mismo? Cuando tenga un esposo, avanzaré. Cuando tenga una esposa, dejaré este mal hábito. Cuando tenga dinero, podré empezar a hacer esto. Cuando aprenda inglés, cuando tenga mis papeles, cuando. Y entonces nos quedamos estancados esperando que se den muchas cosas para poder avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que tú sepas que las condiciones externas no tienen que ser perfectas para que tú puedas avanzar. Y creo que la muestra o la mejor muestra es Pablo. Un hombre que está en una cárcel, un hombre que está encadenado y aún así es un hombre que estaba avanzando y estaba progresando. Entonces, ¿qué limitaciones podemos tener tú y yo para no avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros? Sí, quizá hay situaciones, sí, quizá va a haber trabas, problemas, situaciones complicadas que nos van a retar, pero eso no significa que tú y yo no tengamos ni las herramientas ni tengamos el respaldo de Dios para avanzar hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para tu matrimonio y para tu familia. Entonces tenemos que parar de pensar de esa manera. Y es muy interesante porque entonces Pablo nos va a hablar de progreso y de avance y nos lo va a ilustrar de una manera muy interesante, muy bonita y creo que muy práctica. Era una imagen que todo el mundo en ese momento iba a entender y él lo pone en contexto de una carrera. Y vamos a entrar a Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 16. Capítulo 3, versículos 12 al 16 y así dice la palabra del Señor. No quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se lo hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Creo que cuando leemos esto queda muy claro y podemos como que entender un poquito la mentalidad de Pablo, el espíritu de Pablo, lo que Pablo estaba tratando de poner acá, y era que era un hombre que se estaba esforzando, un hombre que estaba progresando, un hombre que era dinámico, que estaba en movimiento. Y entonces él escribe esta carta a esta iglesia en Filipo, y entonces él dice y usa una imagen que todo el mundo iba a entender, y eran los juegos griegos. Los expertos no se han puesto de acuerdo a qué tipo de carrera se refería Pablo en este contexto, si era una carrera de atleta corriendo de pie o si era una carrera de carruajes con caballos, porque en los juegos griegos había los dos tipos de carrera. A final de cuentas se puede entender la analogía, pero muchos de los expertos están todos de acuerdo de que Pablo estaba acá escribiendo acerca de una carrera de caballos, de carruajes. Y entonces quiero explicarles un poquito cómo funcionaban estas carreras. Primero, era una plataforma chiquitica donde iba la persona ahí montada. Súper inestable, había dos ruedas a cada lado, estaba abierto el carruaje en la parte de atrás, o sea, era bien peligroso y no tenían mucha protección, es decir, era una cosita chiquitica, inestable, que estaba siendo jalada por unos caballos. El conductor no tenía de dónde agarrarse, no era como que había cinturón de seguridad o manijas o tenía como un foam alrededor de él que lo iba a proteger.
Era bien peligroso, era bien complicado, era bastante inestable y el jinete tenía que de una manera inclinarse hacia adelante y tenía que estar constantemente tenso, mantenerse fuerte. Muchos pensamos que el que hacía todo el trabajo era el caballo. No, el jinete tenía un trabajo muy importante, que era dirigir el caballo, estar pendiente de las demás personas porque se chocaban, tenía que ir tenso, haciendo mucha fuerza, echándose hacia adelante, y eso no era nada fácil, era bastante complicado. No había espacio para distraerse o para relajarte. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha manejado y llega como tenso después de coger carretera? ¿A alguien le ha pasado? ¿A alguien le ha pasado que cuando coge carretera, especialmente en Colombia o incluso acá hay muchas carreteras que hay montaña y tiene uno el filo del precipicio al lado? Claro, uno va como tenso porque es que hay peligro y uno no se da cuenta de la fuerza que está haciendo mientras sostiene el timón, hasta que como que llega y se baja uno del carro y uno siente la espalda y los brazos como que hizo una fuerza. Bueno, esto es lo mismo que pasaba con estos jinetes. Tenían que constantemente estar haciendo fuerza, estar echándose para adelante, y no era una tarea nada fácil. No podían distraerse, no podían relajarse, y por eso Pablo dice: fijo la mirada en lo que tengo por delante, en ganar la carrera. Y el concepto o la idea original en el griego de esta frase de fijo la mirada en lo que tengo por delante no simplemente es mirar, significa extenderse completamente hacia adelante. Es el significado mucho más completo del término, y dice hacia adelante como un atleta que se inclina con todo su cuerpo para alcanzar la meta. Muchos de nosotros no queremos avanzar porque no nos queremos incomodar. Muchos de nosotros no avanzamos porque no queremos hacer la fuerza, no queremos hacer lo requerido para avanzar hacia la meta. Es que avanzar hacia la meta, nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla. Nadie dijo que no iba a requerir de esfuerzo o de trabajo o de sacrificio. Nadie dijo que no iba a ser una tarea complicada. Por lo contrario, no hay nada más difícil que avanzar hacia la meta. Vas a tener que poner toda tu fuerza, todo tu enfoque, vas a tener que quitar todas las distracciones, vas a tener incluso que estar en peligro. Es que no es tarea fácil lo que Pablo está diciendo acá, de avanzar hacia adelante y fijar nuestra mirada hacia lo que Dios tiene para nosotros. Por eso literalmente Pablo lo que está diciendo acá: me esfuerzo al máximo como un atleta que está en plena carrera. Y así es como todos nosotros tenemos que levantarnos en la mañana y ver así la vida. El caminar con Cristo es ese, la vida del creyente es esa. Es todas las mañanas levantarme y decir: me voy a esforzar hoy. Trata de quitarlo un poco en contexto de años, porque es que a veces cuando lo ve uno de toda la vida se le vuelve a uno como: uy, yo no sé si yo puedo hacer eso. Míralo como el reto es hoy. El reto es hoy cuando salgamos del servicio. El reto va a ser mañana cuando te despiertes, y todos los días verlo como un reto. Mi reto de hoy es esforzarme al máximo como un atleta que estoy en plena carrera. Si nosotros vemos nuestra vida en ese contexto, créeme que va a ser mucho más fácil. Créeme que va a ser mucho más sencillo poder mirar hacia adelante y decir: voy hacia lo que Dios tiene para mi vida. Voy a quitar todas las distracciones que nos puedan sacar de pronto de la carrera. Y por eso hoy vamos a hablar de 5 cosas importantes que todos nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para tener la mentalidad del que corre para ganar. Tú estás llamado a tener la mentalidad del que corre para ganar. Aquí no hay espacio ni podemos tener personas que corren para perder. Aquí no hay perdedores. Este es un salón lleno de ganadores en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener la mentalidad de alguien que corre para ganar. Entonces es importante que te analices: ¿qué tipo de mentalidad estoy teniendo yo? ¿Amanecí hoy con la mentalidad de perder la carrera, o estoy con la mentalidad de que voy a ganar la carrera, voy a ganar lo que Dios puso delante de mí, voy a ganar lo que Dios tiene para mi vida, para mi familia, para mi matrimonio, para mis finanzas? Tú fuiste creado por Dios para ganar, no para perder. Entonces, el primer elemento que necesitamos es, diga conmigo, descontentamiento. Y todos dirán: pastor, ¿usted qué está hablando? ¿Cómo así? ¿Qué es contentamiento? Esa palabra ahí toda rara, ¿a qué se refiere con eso? Se ríen porque es verdad, ¿cierto que sí? Vean lo que es el descontentamiento. Es una insatisfacción que nos impulsa a seguir creciendo porque reconocemos que aún no hemos llegado a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En otras palabras, no significa no estar agradecido,
pero saber que Dios tiene más para mi vida. Ese es el descontentamiento. Yo puedo estar agradecido hoy con lo que Dios tiene para mí, pero entendiendo de que Dios tiene más para mi vida. El descontentamiento significa entender que yo no estoy listo, que todavía continúa, hay espacio para continuar creciendo, reconocer ni que me las sé todas ni que estoy preparado, sino que necesito más preparación, que necesito más crecimiento, que Dios tiene que continuar trabajando con cada uno de nosotros. Ese es el descontentamiento. Señor, continúa trabajando conmigo. Señor, te doy todo el tiempo y todo el espacio que hay aquí para que continúes trabajando con mi corazón, para que hagas la obra de adentro hacia afuera. Hay espacio para continuar creciendo. Y ojo, hay dos tipos de descontentamiento. Está el primero, que es el negativo, y tenemos que alejarnos de ese. Tenemos que ser muy cuidadosos con el descontentamiento negativo, que significa quejarme, significa compararme con otras personas. ¿Saben que hay personas que están corriendo la carrera no mirando hacia la meta, sino mirando a los de al lado? Hay personas que van por la carrera y en vez de estar mirando lo que Dios tiene para ellos, están mirando a los de al lado, a ver cómo van los de al lado. Es más, se alegran más no de su avance, sino de que se caigan los que están al lado. ¿Por qué el de al lado va más rápido? ¿Por qué la carroza del otro es mejor? ¿Por qué el caballito del otro es blanco y el mío no sé cómo? ¿Por qué? Y vivimos comparando a los que van al lado, cuando Dios te ha llamado a ir hacia adelante y poner tu mirada hacia lo que Él tiene para tu vida. Entonces el descontentamiento negativo nos hace compararnos, quejarnos, nunca estar satisfechos con lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, es tener un corazón desagradecido. Siempre faltó, ay Señor, pero... ¿Saben que a mí Dios me confrontó mucho en la búsqueda de la casa? ¿Cierto, gorda? Esa búsqueda de la casa para mí fue, saben que yo tengo mi licencia de real estate, entonces yo todos los días, todas las noches, horas metido, yo estaba frustrado, porque claro, con el budget que teníamos no nos alcanzaba para la casa que yo quería. Entonces yo peleaba con Dios, pero ¿cómo así? Tiene que haber una casa rara y extraña de alguien que se lo esté dando bien barata, porque yo sé que Dios tiene una casa para mí que es la que, y todos los días entraba y no era la casa ni que yo quería, ni se veía como yo quería, ni tenía lo que yo quería, pero sí tenía el precio que yo podía pagar. Y empecé a sentir descontentamiento en mi corazón, pero no el bueno, el negativo. Ah, Señor, y yo voy a tener un bebé, ¿cómo así? Ya no soy yo nada más. Señor, yo necesito una casa buena, bonita y tal. Y empecé a pelear con Dios y empecé a quejarme. Y empecé a sentir desagradecimiento en mi corazón. En vez de, Señor, gracias por la pequeña casa que tengo, hasta que llegó un punto que hubo como un cambio en mí. Dije, ¿sabes qué, gorda? Si nos tenemos que quedar en la casa que estábamos, pues bueno, vamos a quedar apretaditos, incómodos, pero Dios nos regaló esta casa. Y empecé a tener como un corazón agradecido. Bueno, Señor, si hay una casa mejorcita, más grande, gloria a Dios. Si no, esa está bien. Y empezó a cambiar como mi oración. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque aunque de pronto muchas de las circunstancias no son perfectas, tú nunca me has abandonado, a mí nunca me ha faltado nada. Señor, gracias. Y cuando empecé a cambiar, digo que mi mentalidad, ¡pum!, salió una casa de la nada que no estábamos esperando, que nunca me imaginé. Y salió una casa que es la casa, yo creo que perfecta, que Dios tenía para nosotros. Pero eso arrancó con un corazón descontento, pero no negativo, sin estarme quejando, sin estarme comparando, y por qué este sí tiene una casa grande y por qué yo no, y por qué ojo, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ahora, el descontentamiento bíblico, que es el que tú y yo tenemos que tener, es no conformarnos espiritualmente, entendiendo que hay más espacio para crecer, siempre tener hambre y sed de conocer más del Señor, crecer más y desear parecernos más a Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No es que yo lo haya alcanzado, no es que yo haya alcanzado esta perfección, yo continúo trabajando, yo continúo permitiendo que sea Dios trabajando con mi corazón, trabajando con mi vida. Y por eso dice, no quiero decir que haya logrado estas cosas. Pablo entendía que aunque había logrado algunas, no lo ha logrado todo. Tú y yo no hemos logrado muchas cosas que continuamos trabajando y que Dios continúa haciendo en nuestra vida. Ni que haya alcanzado la perfección. ¿Hay alguien acá perfecto? Nadie. Continuamos trabajando para continuar mejorando. ¿Quién quiere ser mejor? Todos. ¿Quién quiere continuar trabajando debilidades que tenemos? Todos.
¿Quién quiere continuar trabajando y permitiendo que Jesús trabaje en ese pecado que cargamos? Todos. Entonces tenemos que tener descontentamiento. Y Pablo está diciendo esto. Y luego dice, no he alcanzado la perfección. Y es importante esto. Recordemos que Pablo en los versículos anteriores venía a hacer ¿qué? Un análisis de su vida. Y él llega a esta conclusión. Y tenemos que ser muy cuidadosos con el autoanálisis. El autoanálisis puede presentarnos dos opciones. La primera es que nos puede hacer pensar que somos mejores de lo que realmente somos. Hay personas que quizás hacen el autoanálisis y la conclusión que sacan es que son mejores o que están mejor de lo que realmente son. Entonces, cuando piensas de esa manera, pues sabes que ¿qué espacio para crecer? Ahí sí ya me las sé todas. Soy prácticamente perfecto. Es más, está Dios, está Jesús, Dios, y estoy yo ahí debajito de ellos. O sea, no tengo espacio ni para crecer ni para mejorar. Yo me las sé todas, soy perfecto. Y la segunda opción es creerme peor de lo que realmente soy. Es que ahí es donde tiene que haber un balance con el descontentamiento, porque muchos podemos pensar que somos mejores de lo que somos o pensar que somos peores de lo que realmente somos. Y aunque no lo crean, hay muchas personas que tienen una autoestima baja y constantemente están pensando que son peores de lo que realmente son. Y cuando tú piensas de esa manera de ti mismo, pues es difícil permitir que Dios te use. Es difícil que puedas cumplir el propósito de Dios para tu vida cuando constantemente estás pensando que eres lo peor, que no eres suficiente, que tú no sirves para eso. Tenemos que ser muy cuidadosos con el autoanálisis y con el descontentamiento. Esto es muy importante porque Pablo no se comparó con otras personas. Pablo se comparó con Cristo, y cuando nos comparamos con Cristo es que nos damos cuenta que no somos suficientes, que no somos nada, que no sabemos nada, y ahí es donde puede haber un descontentamiento correcto, saludable y bíblico. Nuestro punto de comparación no es ni otros pastores, ni otras personas, ni mi hermano, ni mi vecino. Mi punto de comparación tiene que ser Cristo. Esa es la medida del varón perfecto, y hacia allá tenemos que apuntar todos nosotros. Entonces no te compares con los de al lado, no te continúes comparando con las otras personas, porque ¿saben qué? Si yo me comparo con otras personas, a lo mejor digo, es que yo soy excelente esposo, es que yo soy excelente pastor, yo soy excelente hijo de Dios, porque vean, yo sirvo, yo sacrifico mi tiempo. No caigas en el error de pensar que porque estás sirviendo, que porque hago, y te comparas con otras personas. Yo hago mucho, es que miren esto. No, nuestro punto de comparación no son otros, nuestro punto de comparación es Jesucristo. Y esa es la medida nuestra, esa es nuestra vara, ese es nuestro estándar. Cuando nos comparamos con Cristo nos damos cuenta, es que yo no soy nada. Es que me falta tanto, es que tengo que seguir trabajando, y esa mentalidad es la que te va a permitir continuar trabajando áreas que necesitas trabajar. Si tienes un problema con la lengua, por ejemplo, de que hablas de más, de que dices mentiras, de que te pasan cosas, si te comparas con otros, pues yo no estoy tan grave. Hay que ver las groserías que dicen otras personas, hay que ver la boquita que tienen. Yo no estoy tan mal. Cuando me comparo con Cristo, tengo que seguir trabajando en mi lengua y tengo que continuar trabajando mi lengua. Por eso es importante el descontentamiento, porque te va a hacer trabajar y permitir sobre todo que Jesús trabaje muchas áreas de ti. Y esta es una verdad fundamental. El crecimiento comienza cuando dejas de estar satisfecho contigo mismo. El crecimiento comienza cuando tú dejas de estar satisfecho contigo mismo y te das cuenta que hay áreas que tienes que continuar trabajando. Entonces es importante que en el autoanálisis te cuestiones y te preguntes, ¿qué áreas de mi vida tengo que seguir trabajando? ¿Qué está poniendo Dios en mi corazón que tengo que entregarle y rendirle? De pronto es egoísmo, un ejemplo. De pronto es una persona egoísta y no crees que eres egoísta. Bueno, si quieres continuar creciendo y mejorando y siendo mejor padre, siendo mejor esposo, siendo mejor esposa, siendo mejor amigo, siendo mejor hijo, tienes que permitir que Dios continúe trabajando con tu vida, las diferentes áreas que tenemos que trabajar. Entonces el creyente que deja de evaluarse, pues es un creyente que deja de crecer. No basta con sentir ese descontentamiento. Nosotros podemos reconocer que necesitamos crecer y aún así podemos no avanzar. Hay personas que de pronto dicen, yo tengo que mejorar esto, yo tengo que continuar creciendo, y a lo mejor no están avanzando porque el descontentamiento te despierta, pero no necesariamente es lo que nos mueve hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y por eso el segundo elemento de la mentalidad que tenemos que tener es que tenemos que tener devoción. Diga conmigo, devoción. La devoción es una entrega total enfocada en Dios, enfocada completamente hacia Dios, donde Él se convierte en la prioridad principal de nuestra vida. Entonces tienes que preguntarte si eso es una realidad hoy en tu vida. ¿Tienes devoción?
Si tienes devoción, entonces Dios es todo en tu vida, es tu prioridad, lo número uno. Por eso Pablo dice, pero me concentro únicamente en esto. Pablo no dice, me tengo que concentrar en varias áreas, tengo como diferentes frentes, tengo que manejar esto, tengo que manejar aquello, tengo que hacer esto otro. No, Pablo dice, sí, quizá tengo otras áreas, pero solamente me voy a concentrar en una cosa, en la más importante. Solamente me concentro en esto. ¿Y eso saben qué se llama? Se llama devoción. Pablo habla de un enfoque absoluto, una prioridad máxima, una vida sin distracciones. Tienes que preguntarte, ¿qué me está distrayendo? ¿Qué me está distrayendo hoy que no me permite avanzar hacia la meta? ¿Qué me está distrayendo hoy en mi vida que no me permite ir hacia lo que Dios tiene para mí? ¿Qué hay en este momento en mi vida que me está distrayendo y no me permite ir hacia adelante? No me permite avanzar, me tiene de pronto estancado. ¿Saben que los atletas se enfocan? Los atletas no se enfocan en tratar de aprender muchas cosas, no, se enfocan en una cosa, en ser los mejores en el deporte que practican. Un jugador de fútbol, un jugador de tenis, un jugador de básquet se enfoca en una cosa y su vida gira alrededor de eso, ser el mejor tenista y el mejor futbolista y el mejor basquetbolista. Y el ejercicio que hacen, la alimentación, todas las decisiones que toman son enfocadas en eso, en ser el mejor. ¿Por qué? Porque se concentran solamente en una cosa, se enfocan solamente en eso. Y esa es la mentalidad del atleta, tiene que tener devoción, esa es la mentalidad de la persona que va hacia adelante. Tiene que enfocarse únicamente en una cosa, en eso. Esa es mi prioridad. Los atletas no se especializan, ellos no se ponen a hacer diferentes cosas. ¿Saben que muchos de nosotros hacemos eso? Empezamos a picar allá, a picar acá, hacemos un poquito esto, un poquito aquello. Y saben que para los que picamos, porque yo me meto ahí en esa canasta, empezamos a hacer mucho y no terminamos haciendo nada. Por eso es mejor como que enfocarse en una y dedicarse. Y si nos vamos a dedicar a una cosa, ¿qué más que Cristo? ¿Qué más que Dios? ¿Qué más en trabajar nuestra relación con Dios? Y eso es lo que está diciendo Pablo acá. Pablo tenía muchos problemas. Pablo estaba en una cárcel encadenado y lo iban a enjuiciar. A lo mejor iba a morir. En vez de estar enfocado en eso, estaba enfocado únicamente en una cosa, en ir hacia adelante. Eso es enfoque, eso es mentalidad ganadora, mentalidad de ir hacia adelante. Y a muchos de nosotros nos falta enfoque, nos falta devoción, nos falta prioridades, nos falta especializarnos. Ustedes saben cómo funcionan las represas, ¿no? Hay un río y construyen una represa. Un río que esté desbordado, un río que no esté canalizado, es un río que tiene mucho poder, pero no está enfocado. Cuando se le construye una represa y se canaliza, genera mucho poder. Cuando tú te enfocas, generas mucho poder. Cuando tú te enfocas, Dios va a hacer cosas increíbles con tu vida. Cuando tú te enfocas y tienes devoción y vas hacia adelante, Dios puede hacer cosas maravillosas e increíbles contigo y con tu vida, con tu matrimonio y con tu familia. Muchas veces es la falta de enfoque la que no nos permite avanzar. En cambio, un río que se desborda, no solamente no tiene poder, pero ¿saben qué hace? Destruye todo lo que esté a su alrededor, crea un pantano. Tu falta de enfoque puede ser de bendición para muchos o puede ser de destrucción para muchas personas a tu alrededor. Tu falta de enfoque puede bendecir o puede destruir. Entonces tienes que preguntarte si tu falta de enfoque está destruyendo a lo mejor tu matrimonio. Estás priorizando 10,000 cosas excepto lo más importante, Cristo, e ir hacia adelante. Y esa falta de enfoque lo que está haciendo es destruyendo cosas alrededor tuyo. Estás desbordado, destruyendo todo lo que está alrededor tuyo. En vez de estar enfocado, canalizado, generando poder, yendo hacia adelante, enfocado en una sola cosa, en ir hacia lo que Dios tiene para mi vida. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la devoción y con el enfoque. Una vida dividida nunca llega a la meta. Una vida que está dividida jamás llega a la meta. Una vida que está dividida y que le falta enfoque lo que hace es que ir por ahí, va para allá, va para acá, se devuelve, echa para atrás. Nuestro enfoque es ir hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces tener enfoque es clave, pero no es suficiente. Hay otros elementos importantes para poder avanzar, porque tú puedes estar muy enfocado, pero sabes que es importante, a lo mejor vas en dirección equivocada. Tú puedes estar enfocadísimo, estoy enfocado, voy para allá, y a lo mejor estás yendo en dirección opuesta hacia donde Dios te quiere llevar. Entonces el enfoque no solamente es lo único importante. Jonás iba enfocado en huir del propósito de Dios. Jonás iba en dirección opuesta hacia lo que Dios tenía. Él estaba muy enfocado, pero no incorrecto.
Y Dios tuvo que redireccionarlo para llevarlo al lugar donde Él quería tenerlo. Entonces el enfoque no solamente es el enfoque, también es importante ir en la dirección hacia donde Dios quiere que avancemos. Y por eso el tercer punto, una mentalidad que avanza, es una mentalidad que tiene dirección. Diga conmigo, dirección. Por eso esto es lo que dice Pablo. Pero me concentro únicamente en esta cosa. Ya está enfocado, ya está claro en lo que se tiene que concentrar. Y ahora va a decir hacia qué dirección va. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que ¿qué? Tengo por delante. ¿Saben cuántos de nosotros no miramos hacia adelante? Estamos fuera de la dirección hacia donde nos quiere llevar. Es más, muchos continúan estancados en el pasado. Muchos continúan mirando el pasado, lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que nunca fue. El pasado ya quedó en el pasado. ¿Por qué no pones la mirada hacia adelante y vas en la dirección hacia donde Dios te quiere llevar? ¿Tú sabías que tu pasado y mantener la mirada en el lugar incorrecto puede estar hoy dañando muchas cosas de tu vida? ¿Saben cuántas relaciones hoy se dañan porque continúan mirando la relación pasada? Continúan arrastrando la herida de la relación pasada, continúan arrastrando la falta de perdón del pasado. ¿Sabes cuánto miedo puedes tener y temor hoy de avanzar porque te quemaste en el pasado? Porque te fue mal en ese negocio en el pasado. ¿Saben cuántas personas tienen miedo a entrar a una relación hoy porque les fueron infieles en el pasado? ¿O porque les pasó algo en su matrimonio en el pasado? ¿Sabes cuántas cosas están dañando tu presente y van a dañar tu futuro por continuar mirando el pasado y continuar con la mirada puesta atrás en vez de enfocado e ir en la dirección hacia donde Dios te quiere llevar? Es que cuando no tenemos dirección, eso daña nuestro presente, eso daña nuestro futuro. La palabra no dice que olvidemos y que no tengamos memoria, pero no podemos continuar dejando que el pasado controle nuestras vidas y dictamine las decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Puedes recordarlo, pero no continúes viviendo atado al pasado. Y muchos creyentes continuamos mirando atrás. Muchos continuamos con la mirada puesta atrás en el pasado, ya sea por una culpa, por un fracaso, por el orgullo. No sé qué pudo haber pasado en tu vida, pero Dios te está hablando hoy, te está diciendo: pon la mirada en la dirección correcta, que es hacia adelante. Un corredor que mira para atrás pierde la carrera. Un corredor que mire para atrás se estrella. Un corredor que mire para atrás se equivoca de dirección y termina en lugares donde nunca lo llamó a estar Dios. ¿Saben por qué muchos de nosotros terminamos en lugares que dijimos: pero yo cómo terminé aquí? ¿Cómo terminé en este lugar y en esta situación? Yo no quería esto. ¿Sabes por qué? Falta de dirección. Y es que a veces no nos damos cuenta que vamos en dirección equivocada. ¿Sabes cuándo nos damos muchas veces cuenta de que tomamos una dirección equivocada? Ya cuando llegamos al lugar. Y a veces ya es muy tarde. Ya estoy en el lugar, ya estoy en una situación que no tenía que estar, una situación que Dios nunca me llamó a estar. Y cuando miramos, ay, es que cogí en dirección equivocada, por ahí no era. Entonces eso se requiere de tener los ojos bien abiertos, de tener discernimiento, de buscar a diario dirección de parte de Dios para que Dios nos muestre en qué dirección tenemos que ir, para que vayamos hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que no nos pase eso y terminemos en lugares que Dios nunca nos llamó a estar, lugares que nunca hubiéramos querido estar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque olvidar el pasado y fijar la mirada en lo que tengo por delante, eso no es un esfuerzo ni mental ni psicológico. Eso simplemente no es de que ay, voy a trabajar en olvidar mi pasado, voy a ir a terapia. De pronto solo necesitas, y quizás eso es importante, pero ¿sabes cuándo rompemos eso de estar con la mirada atrás? Cuando empezamos a vivir en el presente. Sí, la terapia a veces es importante y yo muchas personas acá les recomiendo: ¿sabes que creo que deberías ir a terapia? ¿Sabes que creo que para ti sería beneficioso buscar terapia? Porque a veces es importante y la necesitamos para cerrar ciclos, para cerrar capítulos, para sanar heridas. Pero lo que realmente te va a hacer a ti ir hacia adelante, ¿sabes qué es? Vivir en el presente. Olvida ya el pasado, eso ya quedó atrás. Si fracasaste, ya quedó atrás. O incluso si te fue bien, deja de vivir de la gloria pasada. Empieza a vivir lo de hoy, lo que Dios tiene para ti hoy, en el hoy. En el hoy es que pasan las cosas. Las personas que van hacia adelante son personas que viven en el presente. Tú y yo no podemos continuar viviendo en el pasado, ni pensamos que podemos cambiar el pasado. El pasado ya está ahí, no lo puedes cambiar. Pero ¿sabes qué sí puede cambiar? El significado de tu pasado. Dios puede hacer cosas increíbles y maravillosas con lo que viviste, con el dolor que viviste, si vivimos en el presente. No puedes continuar avanzando si el pasado sigue controlando tu vida.
Es imposible avanzar si el pasado sigue controlando tu vida. No permitas que el pasado siga controlando tu vida, tu matrimonio, tus decisiones, tu corazón, tu mente. No le des eso al pasado. No le des esa fuerza de que controle tu vida. Entonces, saber hacia dónde vamos, tener dirección es importante, pero no necesariamente nos lleva por sí solo hasta la meta. Tú puedes saber la dirección, pero eso no significa que llegues a la meta, porque tú puedes ir en dirección correcta y no necesariamente vas avanzando, puedes estar estancado. Y por eso Pablo nos da un paso adicional. No solo miro hacia adelante, pero ahora tenemos que correr con determinación. Tenemos que ser determinados. Dios quiere que tú seas determinado. La determinación es la decisión firme. Ojo, una decisión firme. Toca estar bien fortalecidos. Tener determinación no es fácil, es complicado. Vean, el enemigo va a poner tantas trabas y tanta resistencia a que tú puedas ser determinado. Él te va a frustrar, él te va a cansar, él te va a hacer creer cosas que no tienes que creer, él te va a mentir porque es el padre de la mentira. Él va a poner tantas cosas en tu camino que te van a tratar de que no seas determinado. Es la decisión firme de avanzar hacia la meta sin rendirme, ni retroceder, ni dejarme distraer. Tenemos que ser determinados para poder avanzar. Pero muchos de nosotros nos falta determinación. Muchos de nosotros quizá sabemos el camino, sabemos lo que Dios tiene para nosotros, sabemos en qué dirección tenemos que ir, pero ¿qué nos falta? Determinación. Apenas hay una traba, nos rendimos. Apenas vemos que el de al lado pasa rápido, paramos, nos cansamos, nos frustramos, nos rendimos tan fácilmente. Los caminos del Señor no son fáciles. El propósito que tiene con cada uno de nosotros, ¿quién dijo que iba a ser fácil desarrollarlo? Es complicado, no es nada fácil y se necesita de mucha determinación para desarrollarlo. Pero nos falta determinación. Tú necesitas determinación para tu vida, para criar hijos. Para un matrimonio saludable se necesita determinación. Es cuando decimos, no importa lo que pase, yo voy a seguir hacia adelante. Por eso en el versículo 14 Pablo dice, avanzo hasta llegar al final. Él no dice, avanzo hasta que me canse o hasta que ya, como que ya sienta que no puedo más. No, avanzo hasta llegar al final de la carrera. Y él tiene claro el premio, hasta recibir el premio celestial. Hay una meta. Y no voy a parar hasta llegar a ese lugar. No importa lo que pase, no importa que esté en una cárcel, no importa que me juzguen, no importa que esté encadenado. Yo continúo avanzando hacia lo que Dios tiene para mi vida. Y esa palabra avanzo, cuando hablamos del contexto, esa palabra viene de un esfuerzo intenso. ¿Y saben cuál es el significado y para qué lo usaban los griegos? Es un cazador que persigue a su presa. Ese era el significado de avanzar en el original. Era un cazador que estaba persiguiendo a su presa. No se puede rendir. Si para, no come. Si para, se muere. Entonces tiene que tener una determinación, un avance para perseguir a su presa. Y ese era el contexto en el que se usaba esa palabra. Y ojo, aquí puede haber dos extremos. Porque muchos de nosotros decimos, yo lo puedo todo, es cuando estamos en nuestras fuerzas. O hay digamos que otra gente aquí que dice, yo no tengo que hacer nada, Dios lo hace todo. Esto creo que no hay mejor ejemplo que este. Cuando leí esto dije, wow, qué increíble. Como que muchas personas me han preguntado, pastor, pero ¿cómo sabemos cuándo yo tengo que hacer o cuándo Dios hace, cuándo esperar, cuándo? Y este ejemplo a mí me lo puso de una manera. Cuando entendemos esto de que avanzar tiene que ver con el cazador yendo tras la presa, de la forma que lo veo yo es así. ¿Quién provee la presa? Dios. Tú puedes correr rapidísimo, tú puedes ser determinado, pero si no hay presa, no hay nada. ¿Cierto? Muchos de nosotros queremos que Dios haga todo. No, va a requerir un esfuerzo tuyo. Tú tienes que avanzar y perseguir a la presa, pero Dios la va a proveer. Dios provee todo lo que tú y yo necesitamos. Dios es el que nos bendice, el que nos da las oportunidades, nuestro proveedor. Dios nos da todo, pero te requiere que tú hagas algo, que avances. Eso es lo único que Él te pide. Dios dice, yo voy a proveer la presa, pero tú tienes que continuar avanzando. No podemos caer en este error de que Dios hace todo o yo hago todo. No es en tus fuerzas, pero no podemos dejarle todo a Dios. Dios va a proveer, Dios te va a dar oportunidades, Dios te va a mostrar el camino, Dios te va a dirigir, pero requiere que tú también hagas un esfuerzo y que avances hacia lo que Dios tiene para tu vida. Él va a proveer todo lo que necesitamos, pero si continúas estático, congelado y quieto, puede haber muchas presas, pero no vas a cazar ninguna. ¿Qué te está pidiendo hoy Dios?
¿Cómo te está diciendo Dios? Avanza. A lo mejor Dios viene diciéndote, avanza hijo, avanza hija. Tengo tantas cosas para ti allá y tú sigues congelado por miedo, por temor, porque no has entendido que tienes que ser determinado, enfocado, creer que Dios tiene bendiciones para tu vida, para tu familia y para tu matrimonio. Pero no le creemos a Dios. No ganamos la carrera viendo, la ganamos corriendo. Y muchos de nosotros continuamos como espectadores, viendo a los demás correr, cruzados de brazos, comiendo palomitas de maíz, viendo cómo las demás personas corren, y tú continúas siendo un observador más, un espectador. Dios no te llamó para que seas espectador, Dios te llamó para que seas un atleta y para que corras la carrera que Él tiene para tu vida. Pero tienes que creerle. Podemos decidir avanzar y ser determinados y aún así no sostener ese avance. Saben que muchos arrancamos avanzando y desfallecemos, y por eso la determinación nos va a impulsar. Pero ¿sabes lo que va a mantener esa determinación? La disciplina, que es el último elemento para una mentalidad que avanza. Tenemos que ser disciplinados, y creo que ahí fallamos muchos de nosotros. La disciplina a veces es difícil. Acá hay muchas personas que yo conozco que son bien disciplinadas, tienen buenos hábitos, son disciplinadas, lo que dicen lo cumple. Yo sé que varios de ustedes son bastante disciplinados, es algo que yo tengo que trabajar. No es suficiente con esmerarme y ganar la carrera. El corredor también tiene que obedecer las reglas. Saben que los griegos eran bien estrictos con el tema de la reglamentación. Si tú ganas, pero ganaste haciendo trampa y no seguiste las reglas, no ganabas el premio. Aunque llegaste a la meta, quedas descalificado. ¿Saben en cuántos deportes de pronto tú eres el mejor en el deporte, pero si hiciste trampa quedaste descalificado y perdiste? Pasa mucho a veces en las peleas, en el boxeo. Tú puedes ser el mejor peleador, el mejor atleta, hacer tremendo combate, tremenda pelea, pero si hiciste trampa, si diste un golpe bajo, te quitan puntos y quedas descalificado y pierdes las carreras. Y para poder seguir las reglas tenemos que ser disciplinados. Cualquier infracción de las reglas descalifica al atleta, y por eso en el versículo 16 termina Pablo cerrando diciendo, pero debemos aferrarnos. Diga, aferrarme. La disciplina es aferrarse al avance que ya hemos logrado. La determinación ya te hizo avanzar. Muchos acá ya están avanzando. Todos vamos en nuestra carrera, vamos a ir por nuestro camino. Unos más adelante, unos más atrás, unos van más rápido, unos van más lento. No importa, lo importante es que estás avanzando. Pero ¿sabes qué es lo importante acá? Que tenemos que aferrarnos a lo mucho o poco que ya hayas avanzado. ¿Saben qué significa aferrarse en griego? Caminar en línea, mantener el paso y seguir una misma regla o un mismo estándar. Entonces, si entendemos el contexto de la palabra aferrarnos, significa mantenernos firmes, no retroceder. No vayas a retroceder. Ya avanzaste, aférrate a lo que ya avanzaste. Seguir caminando en la misma dirección. Muchos arrancamos por la dirección correcta y por el camino, como que se ve más bonito eso por allá, y cambiamos de dirección. Mantente firme en la dirección correcta. Significa vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Has alcanzado ya tantas cosas? Un atleta que no se sale de su carril. No puedes salirte de tu carril, tienes que seguir avanzando. Y aquí Pablo lo que nos está diciendo es, no pierdan el progreso que ya hicieron. Y yo creo que es lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. No pierdas el progreso que ya has hecho. No retrocedas en lo que Dios ya hizo en ti. Dios ha hecho una obra maravillosa en tu corazón. Has superado tantas cosas, has avanzado tanto. No regreses a lo que Dios ya ha hecho en tu vida, en tu corazón. No eches ni un paso atrás. No vuelvan a lo que ya superaron, ese pecado, esa debilidad. Continúa avanzando. No te dejes robar la bendición. La disciplina es la diferencia entre empezar y terminar, porque muchos empiezan, pero casi nadie termina. Y eso es porque no tenemos mentalidad de avance. Yo quiero que sepas que sí se puede avanzar. El verdadero crecimiento no es empezar, es mantenernos. Y tú estás llamado a mantenerte. No sé qué está pasando hoy en tu vida o qué reto tengas, pero te digo, mantente firme. Sigue avanzando. Es preferible el lento pero seguro. No pares, no des un paso atrás. Continúa avanzando a lo que Dios tiene para tu vida. Créele a Dios, eso es fe. Es decir, no lo veo, Señor, está complicado, no veo el camino, no tengo claridad, pero sigo avanzando porque te creo, porque eres mi Padre, porque sé que tu voluntad es siempre buena, agradable y perfecta para mi vida, y no pienso dar ni un solo
paso atrás. Puedes tener conocimiento, experiencia, logros, mucho dinero, una tremenda carrera, pero si no corres la carrera que Dios ha puesto en tu vida, dice la palabra que no recibirás la recompensa, el premio. Así que ante los hombres no importa qué tan exitoso seas, la lógica humana no es la misma lógica de Dios. Lo que Dios ve no es lo mismo que el ser humano ve. Los pensamientos de Dios están acá y los nuestros están acá. Nunca lograremos entender la mente de Dios. Así que no importa lo exitosa que seas, si no estás avanzando hacia lo que Dios te llamó, yo quiero que sepas esto: fuiste alcanzado por Cristo para alcanzar algo en Él. Fuiste alcanzado, fuiste seleccionado, apartado, escogido. No es casualidad que tú estés hoy acá. Quizá tú puedes pensar: es casualidad, alguien me invitó, pasé manejando, un día vi la iglesia, chévere, el pastor ahí medio habló ahí, chévere, me quedé, me cayeron bien, me saludaron chévere y estoy acá. Por cosas de la vida. Pues no es así. Estás acá no por casualidad, pero porque Él te alcanzó. Y si te alcanzó es porque Él necesita que tú alcances algo también. Él te alcanzó para que alcances algo en Cristo Jesús, para que avances hacia lo que Él tiene para ti. Por eso no nos vamos a conformar, no nos vamos a distraer, no vamos a mirar atrás, no vamos a permitir que el pasado dictamine nuestra vida. No nos vamos a rendir y vamos a continuar avanzando hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nuestros matrimonios, para nuestra economía, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Avanzamos. Misión Vida es una iglesia que avanza hacia lo que Dios tiene para ella. Avanzamos hacia nuestro propósito. Una vida que corre bien la carrera es una vida que es verdaderamente inquebrantable. No que tenemos problemas, no que no tenemos problemas, no es ausencia de problemas, pero es una vida que no para, que avanza, que sigue adelante. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, familia? Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque eres bueno y eres fiel con nosotros, Señor. Te damos gracias porque nos has dado a cada uno de nosotros un propósito, Señor. Porque nos alcanzaste, Padre, para que alcancemos algo en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por la carrera que nos has puesto, Señor. Te damos gracias porque hoy vamos a continuar avanzando, Señor, hacia lo que tienes para cada uno de nosotros, con una mentalidad de avance, con una mentalidad ganadora, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, que nos des fortaleza, Padre, para continuar adelante hacia lo que tienes para nosotros. Por más difícil que parezca, por más que no lo entendamos, por más que no lo veamos, Señor, no damos ni un paso atrás, Padre. Continuamos firmes, Señor, con determinación, con disciplina, entendiendo, Señor, que tú tienes cosas buenas para nosotros, Señor. De que tú eres el proveedor de todo, Padre. De que no nos faltará nada, Señor. Si te tengo a ti, ¿qué me puede faltar, Padre? Si te tenemos a ti, ¿qué más necesitamos, Señor? Si te tenemos a ti, ¿qué más nos falta, Señor? ¿Qué más podemos pedir, Padre? Te damos gracias, Señor. Gracias. Hoy venimos con un corazón agradecido en esta mañana, Padre. Y entendemos, Padre, que tú provees todo y lo único que requieres de nosotros es que continuemos avanzando hacia la meta y hacia lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén.